Hola a todos, bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Estamos en la prédica número 21. Aquí, el día de hoy, seguimos hablando acerca del Espíritu Santo con la palabra de Dios para conocer al Dios que dice dicha palabra. Empezamos con Juan 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Santiago 2, versos 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos no son ateos. Para nada. Que mientan y lo nieguen es otra cosa. Pero ellos no son ateos. ¿Saben? Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 15, versos 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que perdió su salvación. Vamos a primera de Juan 3, versos 3 al 4. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Corintios 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Erais, como dice ahí. O sea que ya no. ¿Mm? Podemos poner en esta bolsa a los estafadores de la fe, ¿saben? A modo de curiosidad. Bueno, vamos a Primera de Corintios 15, versos 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mm, Aquí llega la pregunta. ¿Qué es creer en vano? ¿Mm? Bueno, esa pregunta la resuelvo en la prédica número 2. Vamos a Mateo 24, versos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Santiago 1:18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Romanos 11, versos 16 al 22. Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mm, ¿Será acaso alguna clase de amenaza? ¿De advertencia a los hijos de Dios que pueden morir bajo la ira de Dios? Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. La gracia que salva también santifica. La verdadera fe persevera. Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Saben? La falsa fe no va a perseverar, así haya empezado con un gran avivamiento, de esos que vienen con gozo y toda la cosa. ¿Mm? La falsa fe no va a perseverar. Solo es cuestión, solo es darle algo de comodidad, de riqueza también, para que la venda. O bien, lo contrario, solo es darle algo de problemas para que la deseche. ¿Mm? Esa falsa fe, cuando le va como bien,
y la termina vendiendo. Y cuando le va como mal, la desecha. Entonces, Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Mm? Como vemos, cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Mm? Y no viene a condenación. ¿O acaso Dios anda matando y reviviendo una vida? ¿Mm? ¿Acaso de casualidad sucede algo como esto? Ay, ese hombre, esa mujer de Dios. Uy, pero qué equivocación tan grande fue lo que hizo. Mire nomás lo que está haciendo, cómo se está portando. Uy, no. Mm. Ángel tal, quítelo del libro de la vida. Y unos días después, ay, el mismo sujeto repuso el asunto, se arrepintió. Ángel tal, vuélvalo a escribir en el libro. Y un tiempo después, mm, este mismo sujeto, ¿qué hace? Uy, no, eso deja mucho que desear. Ángel tal, bórrelo del libro. ¿Y acaso en otra ocasión? Uy, pero qué gran logro ha hecho. Uf, Ángel tal, vuélvalo a poner. Y otro día, mm, este señor, esta señora, estaba procediendo con sus propias fuerzas, como si yo no existiera. Ya lleva meses que ni me ora, ni lee la palabra, siquiera. Es como si yo no existiera ya. No, quítelo del libro. Y otro día, mmm, ay, qué bien. El mismo sujeto ha recapacitado. Ahora me está buscando fervientemente. Me pide consejo y todo. Lee mi palabra, escucha prédicas. Oh, qué interesante. Bueno, vuélvalo a poner, que pues su fue aumentado, lo cual me agrada. Vuélvalo a poner y esperemos que siga así. No, Dios no anda haciendo eso. Dios no anda matando y reviviendo a sus hijos con cada acierto y cada fallo. ¿Mm? Porque si así fuera, entonces, entonces esa vida eterna no sería eterna y se puede morir. ¿Mm? Vamos a Primera de Pedro 1, versos 18 al 23. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos
unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Saben? Si el sujeto se pierde o volvió atrás, entonces se murió. Entonces el tal no era vida eterna, ni tuvo tampoco vida incorruptible. ¿M? Hablo de esto en la predica anterior a esta, la 20. Alguien que se vuelca al libertinaje, que porque está es bajo la gracia, casi como pretexto, el tal no ha nacido de nuevo para nada. ¿M? Hablo de esto en la prédica 2, en la prédica 14, incluso en la 1. Los que viven en el pecado. ¿M? ¡Ay! Hice mi procesión de fe. Acepté, recibí a Cristo. Ahora me acepta así. Pues no, no lo acepto. Para el infierno. Una cosa es que caigas. Otra cosa es que vivas ahí. ¿M? Hablo de eso en la prédica 2, la prédica 4 y la prédica 15 incluso. Mateo 22, 31 al 32. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Se dice comúnmente que el que apostató de la fe y murió fue hijo, pero luego se extravió y se condenó. Pero vemos que Dios no tiene algún hijo muerto en el infierno. ¿M? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creerle a. ¿M? Hablo de eso en la prédica 20, en la prédica 1 y la prédica 2. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Eh, ¿Saben? Este Judas es otro Judas, ¿sí? Alguien diferente, con el mismo nombre. ¿M? Otro Judas, mejor dicho, por si alguno se lo pregunta. Bien, vamos a Lucas 8, versículo 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Los hijos de Dios escuchan a su Padre, atesoran su palabra, y al cultivarse con su Padre, aprenden y se enriquecen más y más. Los que no lo son, lo escaso que por ahí medio escuchen acerca de Dios, al poco tiempo se les olvida, se les pierde.
Y suponiendo que les quedara el versiculito plasmado, como andan en tinieblas, su entendimiento está dañado y convierten ese minutico de Dios o mensajito, lo convierten en un dogma extraño, en alguna filosofía extraña, en alguna idea loca. ¿Mm? Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Pedro 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y no tendrá que buscar afuera a alguna especie de deidad. ¿Saben? Salmos 34, versos 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿Mm? Esto es para los que son suyos, para sus hijos, no para todos, en realidad. Esto es para los suyos, no para todos. ¿Mm? Los que no lo son, pues tienen un problema muy grande y mucho que temer. Salmos 25, verso 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Hebreos 11, 17 al 20. Por la fe, Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Saben? Existe la gracia común y la gracia especial. ¿M? Y uno no es pecador porque peca, uno peca porque es pecador, naturaleza en la cual todos nacemos, desafortunadamente. Por la gracia común, el malvado no se condena aún. Dios le da tiempo de vida para que vuelva. ¿Saben? El pecado es tan, ¿cómo les dijera yo? Poderoso para que nos manda al infierno. Pero la gracia obtenida por el santo sacrificio es todavía más poderosa, tanto que invalida al pecado. De manera que la gracia especial es para los que son sus hijos, los que pueda que tropiecen en el pecado, mas no viven en el pecado. Si vive allí, ese no es hijo. Hablo de eso en la prédica 14 y en la prédica 15 también. Proverbios 3, versos 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12, versos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera de Corintios 12, verso 3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Saben? La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo tan complejo, tan elaborado, que no se puede hacer por accidente. De manera que es imposible que un verdadero hijo de Dios cometa el pecado imperdonable. Así, a modo de curiosidad. Además, que los ateos, los que dicen que Dios no existe y esas cosas, eh, con el tiempo terminan blasfemando al Espíritu Santo, con el tiempo, al negar su existencia. Hablo más de esto en la prédica 11. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tenemos guía que nos corrija, somos disciplinados por esta.
De manera que al ya saber las cosas, ya no tengamos excusa. Un llamado a conocer más a Dios. Pero como tenemos un ego tan grande, ¿m? Vamos a Juan 6, versos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada, como hemos visto en esta prédica y en la 20, que es anterior a esta, ¿m? La semana anterior. Muy interesante, por cierto. Vamos a Daniel 3, versos 17 al 18. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tal era su confianza en Dios, que no temió lo que podía hacer el hombre. Eso sí es de fe, no ese poder extraño del que se habla hoy en día, donde el hombre usa la fe o a Cristo como una especie de poder para mover las montañas de su vida a su antojo y lograr lo que le viene en gana. Bueno, hablo de eso en la prédica 11 y en la prédica 16 también. Vamos a Mateo 14, verso 27 al 33. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 11, 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Proverbios 11, versos 7 al 8. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Saben? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos que están perdidos, pero no lo saben? ¿Mm? Ellos no pueden negar que son pecadores, pero confían que no son tan pecadores como para que Dios los mande al infierno. El asunto es que están teniendo fe en lo equivocado. ¿M? Porque la duda puede ocurrir,
le pasó al mismo Juan Bautista. Pero, pero lo terrible no es la duda. Lo verdaderamente terrible es la falsa seguridad. La duda es fea, pero no es horrible, no es terrible. Lo verdaderamente horrible, terrible, es la falsa seguridad. Creerse salvo sin serlo. Eso sí es lo verdaderamente aterrador. ¿M? El asunto eh, ¿es la fe como dice la palabra o es otra fe? ¿M? Lucas 7, versos 20 al 22. Cuando pues vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le pasó a Juan el Bautista, que hubo duda en él, pero lo que les comento, lo de la duda y la falsa seguridad. Hermano creyente, si tiene dudas de su salvación, le referencio la Predica 20, o incluso otro día volver a escuchar esta prédica del día de hoy. Y para rematar, la prédica número 2. Bien, continuamos con Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, ¡ay, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros! Respondiendo el otro lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. ¿M? No otro día o, o tampoco al final de los tiempos. ¿M? Ese mismo día. ¿M? ¿Saben? Hay algo que se ha malentendido de estos versículos. Porque este cristiano, si bien se salvó, en realidad no es ningún ejemplo. Este tipo no es un ejemplo. La mediocridad no es para el cristiano. Los mundanos piensan que que pueden pasar raspando, pero no tienen idea la peligrosidad de los casi. ¿M? Uy, casi se concreta ese negocio, casi se vende esa casa, casi le atino, casi se logra, casi se gana el partido en penales, casi queda, eh, ¿cómo se dice? Casi queda mutilado, casi se cae, casi se rompe un hueso, casi se electrocuta, casi se electrocuta. Casi se muere, casi se salva. ¿M? Hay una diferencia abismal
del cielo a la tierra entre alguien que casi se condena y alguien que casi se salva. ¿En serio pasar así es tan fácil? ¿Mm? Esto es un llamado a la conversión, no a jugar al converso. ¿Mm? Y pues este ladrón no es ningún ejemplo. En realidad, este no es ejemplo. Puede ser hasta peligroso tomar este ejemplo en realidad. ¿Saben? Bueno, Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 43:13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Piensen, por ejemplo, en el chantaje, por ejemplo, uno puede ser alguien de renombre, de poder político, un gran negociante, lo que sea, pero ahí resulta que un niño de 8 o de 10 años vio o oyó algo que no debía ver o que no debía oír. ¿Mm? El sujeto tendrá mucho reconocimiento, riqueza y poder, pero entra ese niño al lugar y el honorable sujeto se asusta. O por ejemplo, algo que vi en un video, donde habían tres sujetos haciendo un robo, así bien silencioso, bien discreto, así a eso de las 3 de la mañana, hagan de cuenta. Y puede venir un perrito, de esos chihuahueños, de esos perros en miniatura, y los espanta. ¿Mm? Ah, porque en sí, en cierta medida, el pecado genera miedo. Hay cierto terror en el asunto, por, a sabiendas de que pues algo se está haciendo mal. Bueno, vamos a Mateo 10, 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Proverbios 11, versículos 3 al 6. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. En la prédica cero vimos que el pecado es como una red. Hagan de cuenta como alguien atrapado en el engaño, o un ladrón en la cárcel, o el asunto del chantaje. Porque pues el pecado acobarda. Un asesinato, un adulterio, un caso de corrupción, estar escondido porque lo persiguen, ¿m? Los enfrentamientos entre bandas, la investigación judicial por negocios raros, por tranzas, así como llaman. Alguien que mató a alguien y están por descubrirlo, así que se desaparece del mapa. Todo eso. ¿M? Proverbios 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Verso 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lucas 12, verso 4 al 5. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bien, hemos llegado a la mitad del culto, pero lo que sigue es mucho, muy especial. No se lo pierdan. Y bueno, sin más preámbulos, sin más rodeos, voy a continuar. Segunda de Pedro 2, versos 6 al 8. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Salmos 34, 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vaya, no ruega por el mundo. Él va por los suyos. Proverbios 3, 25 al 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos, cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Dios guarda a los suyos. Dios llama a cada pecador a arrepentirse de los pecados y confiar en el sacrificio de Cristo. Pues Dios es un ser amable,
presto para perdonar. Él no es, Él no es para nada un ser que ande amargado, malhumorado, molesto, furioso, indispuesto con uno. No, Él no es así. Él es amable, es un padre amoroso. ¿Saben? Hermano creyente, cuando usted comete una equivocación, equivocarse no va a hacer que Dios le ame menos. No, claro que no. Si lo amó y quiso salvarle cuando eras lo que seas que haya sido, que usted mira para atrás en su vida y ve lo horrible, lo asqueroso que era, mirando hacia atrás. Si Dios, viéndolo a usted lo que era, y fue por usted a salvarlo, ¿m? En amor, ¿m? Ahora que está más educado, más limpiado, más rehabilitado, ¿m? Pues, ¿cómo no te va a amar? Y, ¿saben? Aquí referencio la Prédica 2, porque para el verdadero Hijo de Dios, para quien se arrepintió de sus pecados y confió en la obra de Cristo, básicamente ocurre lo siguiente. Ningún pecado, ninguno, se va a quedar sin castigo, ante lo cual, para el Hijo de Dios, para el verdadero cristiano, ocurre lo siguiente. Si fue ateo, si fue incrédulo, ahí quejándose a viva voz. ¡Ash! Dios no existe. Dios es malo. ¡Ajajajaja! Dios es un cuento para engañar a los tontos. ¡Ay! Dios se puede ir a no sé dónde. El castigo por ese pecado, sufriéndolo Cristo en el Calvario, siendo azotado, golpeado, burlado y crucificado en su lugar. ¿Mm? Si fue un idólatra que adoró a otros dioses o que pensaba que adoraba al Dios de la Biblia y adoraba a personas de carne y hueso o adorando alguna clase de objeto o imagen. ¡Ay, un pedacito de Dios está aquí! ¡Ah! Adorándolo. Aquí está mi Dios, mi Padre. ¡Ah! Bueno, ese castigo, sufriéndolo Cristo, cuando se le burlaron, lo atravesaron, lo clavaron, le pusieron la corona de espinas. ¿Mm? Si fue que practicó la brujería, que fue donde los chamanes, los brujos, los hechiceros, a consultar la suerte, a ver el futuro, eh, preocupado por el presente, o incluso haciendo contacto con los muertos, lo que sea. El castigo por ese pecado, sufriéndolo Cristo en carne viva, mientras lo atormentan, bajo la ira de Dios Padre, siendo clavado, atravesado, golpeado, ensangrentado, etcétera, etcétera, gimiendo de dolor. ¿Mm? O por ejemplo, alguien blasfemo que insultó a Dios, así bien denigrante, la burla que se les ocurra eh, acerca de humillar a Dios. O que maldijo a los padres. Ah, malditos padres, ojalá se mueran. Lo que sea. El castigo por ese pecado, sufriéndolo Cristo y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O por ejemplo,
Alguien, un ladrón que pues en una tienda aprovecha que nadie lo ve y se roba algo. Así, bien bueno. Así, se roba algo. Y de pronto hasta con burla. Nadie me ve, qué bien. Ese castigo, sufriéndolo Jesús mismo, cuando lo condenan por un crimen que no cometió y le despojan de sus vestiduras, recibiendo azotes, y que cuando tiene sed, le dan vinagre. ¿Mm? O por ejemplo, cuando, cuando hemos impresionado a otros diciendo algo que no era o exagerando la realidad. ¿Mm? El castigo por ese pecado, sufriéndolo Cristo mismo, bajo la ira incesante de Dios Padre. ¿Mm? O por ejemplo, alguien que tuvo problema con la inmoralidad, que en el secreto de su casa, viendo porquerías y cosas obscenas, y dándose gusto a sí mismo. Uy, mamita. Uy, pero qué hembra. Ush, ¿cómo le haría de todo? El castigo por ese pecado, sufriéndolo Cristo en su propia carne, sufriendo el castigo por ese pecado que el individuo hizo, sufriéndolo en su lugar, clavándole los clavos, azotándolo y demás, burlándose de él y todo eso, ¿m? Cargando el pecado sobre sí mismo para sufrir el castigo de Dios. O por ejemplo, el que en el pasado fue borracho, fue drogadicto, que vendió cosas para satisfacer su vicio. Se emborrachó, se drogó hasta la médula, así desmayado, arruinado, vomitando y alucinando, y de todo así, rodeado de su droga, de su alcohol, con los amigazos de ese tiempo, así. Ese sujeto, esa persona, imagínese Cristo sufriendo el castigo por ese pecado. Todo eso, sufriéndolo Cristo mismo, en lugar de uno. ¿Mm? Lo sufrió en mi lugar y Él puede sufrirlos en tu lugar. Pero tienes que abandonar el pecado, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que confiar en Él, creerle a su palabra. A Dios no le interesa. Dios no busca que lo impresiones o que hagas cosas. ¿Mm? Esos son parámetros del mundo. Dios, Él personalmente, lo que busca es que seas santo. ¿Mm? Él no tiene problemas si eres incompetente para algo. Dios puede enseñarle todo. Eso es lo de menos. ¿Mm? El Señor es un ser amable. Él para nada está harto de uno. No, no está indispuesto cuando uno falla. Al contrario, cuando uno viene en arrepentimiento, en confianza en Él, sonríe y abre los brazos para recibirlo. Consideren, Señor o Señora del mundo, ¿estás acaso satisfecho con esa horrible realidad de pecado en la que vive? ¿O quiere hacer una nueva vida con Cristo mismo? ¿Ah? Vamos a Juan 17, verso 12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba.
mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse a fin de que se cumpliera la escritura. Otra versión dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Y pues ambos sabemos de quién se trata. Y pues a estas alturas del paseo, pues hemos visto que el Padre llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo preserva. ¿Mm? Eclesiastés 9:11. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Dios nunca dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil, y pues hay que tener en cuenta que uno, como tal, no puedes controlarlo todo, tampoco puedes forzar las cosas. Hay que confiar en Dios. Él es soberano y no se le escapan las cosas de las manos para empezar a molestarse. ¿M? O empezar a abatirse, entristecerse, tampoco. ¿M? Isaías 12, versículo 2. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. ¿Mm? ¿Saben? Soy responsable porque confío en. Si no confiara en, pues pensaría que, tal cosa es una pérdida de tiempo. Y al no confiar, pues no me esfuerzo por ello. ¿Mm? Por lo que, pues las obras que hace el Hijo de Dios son obras de obediencia por la confianza en Dios. No son obras para ganarse el favor de Dios, no. O para que Dios lo regrese al libro de la vida, no. ¿Saben? Cuando le corremos más a los hombres que a Dios, estamos teniendo temor de los hombres. Y estamos diciendo con nuestras actitudes y nuestros hechos, estamos básicamente diciéndole a Dios, Señor, los hombres o la circunstancia son más grandes que tú. ¿Mm? ¿Saben? Hay una estrategia diabólica que vemos en Éxodo 5, en donde se imponen cargas y se imponen pues problemas para mantener a la gente ocupada, haciendo cosas para que no tengan tiempo para llevar a cabo lo que Dios quiere. ¿Mm? En Éxodo 5 vemos ese ejemplo. Cargarlos de trabajo. ¿Mm? Se le andan imponiendo cargas y problemas a la gente para que no tengan tiempo de proceder, de hacer, de vivir como Dios quiere. ¿M? Mantener a la gente ocupada, cargada de trabajo, haciendo cosas. En Éxodo 5 lo vemos. No lo pongo aquí porque me dio pereza, por eso. Igual dije el capítulo, ¿no? ¿M? Y pues uno no está solo, uno como tal, no está solo. Pero como uno quiere su estatus personal, cuando eso ocurre, pues uno empieza a confiar más en los sentidos, en lo que percibe, en la circunstancia, que en la palabra de Dios, que en la relación con Él. ¿M? Pero ¿cuánto nos ama Dios? ¿M? Esto es un llamado a crecer en santidad. No para salvarnos, sino como muestra de que somos salvos. ¿M? Por ejemplo,
digamos, en una empresa que vende cosas, pues Dios trae. ¿M? O por ejemplo, alguien de gran sabiduría, pero que está enfermo, pues Dios sana. ¿M? La confianza va trayendo calidad, va trayendo conocimiento. ¿M? El verdadero salvo es transformado. ¿M? Hermano creyente, un tropiezo no le va a quitar la salvación. Un pecado no le va a mandar al infierno. Eso lo pagó Cristo en la cruz. No te va a matar la vida eterna que Dios te dio al arrepentirte y creerle a Él. Creerle a Él. ¿M? Creerle a su palabra. Una cosa es que caigas, otra que vivas ahí. Sí, témele al Señor, pero pues para que veas su pecado. Pero no tengas miedo de Él, para que empieces a desconfiar de lo que Él hizo, como para querer añadirle algo. Hablo de esto en la prédica 1 y la prédica 2. ¿M? Y pues como vemos, el verdadero salvo es transformado. ¿Acaso pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Eso lo leía anteriormente. No voy a repetirlo de nuevo. Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Salmo 51, versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí no dice que le devuelva su salvación, sino que le devuelva el gozo de su salvación. En cuanto al versículo 11, vayamos al versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es un llamado a limpiarse y purificarse más y más, confiando en, yendo a Dios, el limpiador del pecado. La salvación no es una beca estudiantil que mantener, ¿m? Porque entonces sería gracia más obras. Sería gracia para que empiece la vida y obras para mantenerla. Pero no, la fe es confianza en la suficiencia de Dios. Esa actitud de que, ay, Él me perdona, pero entonces pisotea la gracia y la sangre de Cristo. Ay, pecó y me arrepiento. Ese arrepentimiento no es real. Eso lo vemos en la prédica 1 y la prédica 4. Quien haga quien haga tal disparate, no ha nacido de nuevo. Solo tiene su corta y mundana vida. Ninguna vida eterna. Hablo de eso en la prédica 14 y la prédica 15. Juan 8:31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De manera que Dios se mueve a través de su palabra.
Quien no aplica la palabra, no tiene la palabra. Y si no tiene la palabra, no tiene a Dios. Y sigue muerto en sus pecados. ¿Saben? Los demonios conocen la Biblia mejor que uno. Y eso no los hace salvos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Mm? Acciones de cristiano en personas no salvas. ¿Mm? Pero pues, como la gente solo mira lo de afuera, pues quiere que uno impresione y que haga cosas, cuando no le importa la esencia para nada. ¿Mm? No, yo no empujo a nadie para que haga esto o haga aquello. No, porque eso no es sensato, ni es tampoco sano. Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Más información en la Prédica 17. Pues los demonios son capaces de arreglar el partido o de hacer cosas buenas o incluso, como les dijera yo, son capaces de fingir perder ante el poder de uno. Por ejemplo, ante el supuesto poder del brujo, por ejemplo. Pues pueden fingir perder, pues son fabricantes de la mentira. Si eso les sirve para mantener perdidos a los hombres, pues son capaces de humillarse en un poco. ¿Mm? Ellos no son tontos. Son malvados, pero no son tontos. ¿Mm? Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lucas 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Job 2, 3 al 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. ¡Bah! Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. El Señor no nos aísla de los enemigos y los problemas. No vivimos en una burbuja, precisamente.
Digo esto para los que se preguntan, ay, ¿por qué me pasa esto si soy hijo de Dios? Es que él nunca dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil, ni aislada de problemas. Hablo de eso en la prédica 5. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mm, lo puede tocar por fuera o incitar a pecar, pero no lo puede poseer, a diferencia del incrédulo, el cual, el cual no tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Primera de Crónicas 21, versos 1 al 4. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Mm, los demonios no pueden poseer a un creyente, aunque sí pueden incitarlo, tentarlo a empujarlo a actuar mal, como vemos aquí. Mateo 16, versos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a... No, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, aquí Jesús no expulsó a ningún demonio, porque no había ninguna posesión, pero sí puso en razón a Pedro, influenciado por el enemigo. Hemos visto a Jesús reprender a los demonios, pero ¿y entonces por qué no lo expulsó aquí? ¿Mm? No expulsó al enemigo, sino que reprendió al enemigo y razonó con Pedro, porque el demonio no estaba poseyendo a Pedro. Por eso no lo expulsó, sino que estaba influenciando a Pedro. ¿Mm? Si no, de haber sido posesión, el demonio en la Biblia se habría anotado que el demonio dando voces salió de Pedro o algo así. Pero eso
no lo dice. ¿Mm? Para nada. Incómodo, ¿verdad? Hemos visto que el Espíritu Santo nos sella y por ende, como vimos hace un momento, no puede ingresar el diablo. Juan 3:6, nueva traducción viviente. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y finalizo con Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Fíjense bien, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Mm? ¿Saben? Los libertinos, esos que piensan que, ay, cambiaron de rumbo y que ahora son creyentes y que están bajo la gracia, supuestamente. Si siguen así, se van a pegar el estrellón después de que mueran. ¿M? Porque se creían salvos, pero no lo eran. ¿M? Pues en realidad, en vez de recibir a Cristo, como dice la Escritura, lo que hicieron fue adquirir una especie de boleto al cielo, supuestamente. Un boleto que los demonios, la gente, los charlatanes, los estafadores, la religión, las filosofías, les venden esa idea de gracia sin santidad. Ha llevado a muchos y seguirá llevando a muchos pecadores empedernidos con todo y dicho boleto al infierno. Así se haga llamar creyente. ¿M? Si vive como el diablo, terminará donde el diablo. ¿Saben? Ningún pecado se va a quedar sin castigo. El asunto es, si no está Cristo para pagarlo por uno, pues alguien tiene que pagar, ¿sabe? En fin, si es la primera vez que está aquí, lo invito, Prédica 1 y Prédica 2, que es donde todo comienza. ¿Mm? Bueno, esto fue Un Cristiano Más, HZO, Prédica número 21. Bueno, es todo por hoy. Demos gracias a Dios con nuestras propias palabras, ¿sí? Y sin más que decir, nos vemos otro día, en otra prédica. Hasta luego.